Buenas noches, bienvenidos a esta nueva enseñanza en nombre del Ministerio Casa de Restauración Rocafuerte de Argentina, dirigida por el pastor Fernando Damián Acuña y por la pastora Victoria Lascano. Y desde su Casa de Paz en Colombia, dirigida por mi esposo Carlos Avellaneda y quien les habla, Jenny Joya. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este momento, por este instante, Señor, en el que tú has puesto en los corazones de cada uno de los que se han conectado y de los que después se conectarán, escuchar esta enseñanza en la cual tú traes, Señor, palabra de vida, palabra de restauración, una palabra que será un refrigerio para aquel que lo necesite, para aquel que siente que es un momento de crecimiento y de madurez espiritual para sí mismo. Damos gracias, Señor, porque hoy clamamos presencia del Espíritu Santo para que sea dándonos el discernimiento que necesitamos para poder entender lo que tú quieres decir a través de nosotros, que es a quien nos usas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ponemos en ti toda nuestra confianza, toda nuestra fe y seguimos levantándonos en victoria, Señor. Declaramos que seguimos cada momento declarándonos en victoria frente a los ataques del enemigo. Hoy cancelamos todo plan que quiera levantar el enemigo para robarnos el escuchar palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, muchas bendiciones para todos. Les damos un saludo de bienvenida para esta enseñanza que tenemos el día de hoy. Y va a estar dividida en dos momentos. Un primer momento con el poder de acción de gracias y luego la comunión con el Espíritu Santo, que va a estar a cargo de mi esposa. Entonces, iniciamos con el poder de acción de gracias. Para fundamento bíblico que tenemos para el día de hoy es Colosenses 3:15, que dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Eso está en Colosenses 3:15. Como está dado esta enseñanza hoy, tenemos que la palabra gracias es una palabra que debe estar en nuestro mensaje con todas las cosas que nosotros hacemos. Nosotros debemos estar completamente agradecidos con todo lo que nos ocurre, sea bueno o sea malo desde nuestra interpretación, ¿sí? Porque para Dios todo está dentro de su voluntad y todo está dentro de las cosas que Él quiere para nosotros. Entonces, somos los que nosotros a veces decidimos o interpretamos de qué forma vamos a asimilar las cosas que nos ocurren. Este fundamento bíblico de Colosenses 3:15 tiene un contexto en todo el capítulo 3 de la epístola que escribió Pablo para este pueblo de los colosenses, en el que habla de todas las bondades que hay en torno al ser agradecido, al realmente recibir una bendición a partir de todo lo que nosotros podemos manifestar a partir de lo que se maneja con el conocimiento de todo lo que nos ocurre. En el contexto desde el versículo 12, habla de todas las cosas que realmente están dadas para nosotros como escogidos de Dios, ¿sí? Y estamos hablando de que tenemos las características de ser santos, de ser amados, de tener siempre una capacidad por parte de nuestro Padre, de tener misericordia con nosotros, de tener benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Todo eso son características que debemos nosotros tener o que están dadas por el Padre para que nosotros estemos siempre agradecidos cuando estemos recibiendo o cuando estemos practicando cualquiera de estas acciones. Entonces, siempre está la relación en que en el versículo 13, habla de cómo nosotros debemos soportarnos unos a otros, debemos perdonarnos y debemos no quejarnos de las cosas que nos ocurren. Entonces, acá es la forma como Cristo hizo este proceso también para nosotros.
porque Él se sacrificó para que nosotros también fuésemos perdonados. Entonces, todo está asociado a esa gran bendición que vamos a tener nosotros o que tendremos permanentemente si somos agradecidos con todo lo que nos ocurre. Entonces, podemos identificar que en el proceso en el que de alguna manera nosotros crecemos, vamos a recibir cosas que van a estar asociadas a esa bendición que tenemos por darle la gracia al Padre, darle las gracias al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es básicamente toda la enseñanza que se tiene hoy y en el componente bíblico o el versículo bíblico que tenemos con Colosenses. Ahora, ¿qué es la gratitud? Simplemente la gratitud se define como un sentimiento que podemos transferirlo también como una emoción, una actitud de reconocimiento por un favor o un beneficio que ha sido recibido o que podemos recibir. Nosotros podemos darle gracias a Dios también de las cosas que no hemos recibido. O sea, podemos tener la fe y la confianza de que van a ocurrir, que también podemos dar una gracia anticipada. Y eso obviamente llena de mucho placer a nuestro Padre. Ahora, es una maravilla tener esa virtud del carácter que realmente nos permita apreciar y valorar todo lo bello, todo lo agradable, todo lo bueno que nosotros podemos recibir y poseer esa actitud adecuada a que no podemos asimilar nada de lo que sea negativo, problemático o desagradable. Esa es la gran virtud en el que si nosotros somos agradecidos, inclusive recibiendo cosas negativas, vamos a tener siempre la bendición de nuestro Padre a disposición de nosotros. Por lo general, toda la gente que practica la gratitud como un hábito de vida, que se asume y que usted lo tiene como en su ADN, son las personas que tienen mayor tendencia a valorar todo lo que tienen. Sea mucho o sea poco, pero se valora todo lo que se tiene. Por eso llegan a ser siempre personas felices, siempre personas que van a adoptar actitudes adecuadas hacia la solución de problemas. Y sobre todo hacia la actitud del perdón, que es lo que el Padre y nuestro Señor Jesucristo siempre nos dan el ejemplo para que nosotros apliquemos. No importa lo que nos ocurra, no importa lo que las personas nos hagan, nosotros tenemos que estar dispuestos siempre a perdonar. Y cuando tenemos esa actitud de agradecimiento, vamos a ser felices, vamos a tener gozo y alegría en cada uno de nuestros corazones. Otra forma de manejar es que nosotros, por medio de la alabanza, reconocemos la grandeza de Dios. A través de la adoración, reconocemos su santidad. Pero existe algo que debe ir primero que estas dos acciones, de la alabanza y la adoración, y es el agradecimiento. Ya que siendo nosotros agradecidos, es como nosotros realmente reconocemos la bondad de Dios. Y eso es lo que deberíamos nosotros siempre estar repitiendo, que nosotros al estar conscientes de que vamos a estar siempre recibiendo la bondad de nuestro Padre, vamos a estar alineados completamente con esa bendición que Él tiene para nosotros. Entonces todos los días deberíamos repetir y tener presente esta frase: yo creo siempre en la bondad de nuestro Padre. Yo siempre voy a creer en la bondad de nuestro Padre. Y ahí se refleja ese proceso de agradecimiento, porque no importa lo que ocurra, va siempre usted a estar en esa posición positiva para que todo lo que llegue va a ser de bendición para usted. Ahora, ser agradecido es una virtud del carácter, ¿no? Y que se desarrolla reconociendo que lo que tenemos y lo que somos proviene de Dios. Tenemos que tener claro eso. Nos desarrolla una virtud en la que nosotros siempre vamos a reconocer todo lo que tenemos y todo lo que somos como una bendición dada por nuestro Padre. Ahora, debemos siempre aprender y a depender totalmente de su acción, depender completamente de su voluntad, para que realmente siempre estemos abiertos a que todo lo que nos ocurra está dado porque Él lo está poniendo y nosotros lo debemos asimilar.
Ahora, debemos entonces aprender de que, como dependemos totalmente de Él, debemos entonces siempre darle el reconocimiento que nos va a llevar a mantenernos en un proceso completamente de humildad. Cuando nosotros estamos completamente sometidos a la voluntad del Padre, realmente nosotros estamos siendo o estamos reconociendo una humildad que obviamente nos hace muy poderosos con respecto a lo que el Padre nos puede entregar a cada uno de nosotros. ¿Por qué debemos ser agradecidos? Entonces, esta pregunta vamos a resolver. Nosotros debemos estar siempre agradecidos porque Dios es el ser que está lleno de una bondad y está lleno de todas las cosas positivas para nosotros. Y todas las cosas positivas para nosotros están dadas dentro de la voluntad de lo que Él quiere que nos pase. No podemos ponernos o no podemos ponerle precio a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. O sea, todo lo que Él valora o todo lo que Él tiene o todo lo que Él nos da, nos los ha dado porque nosotros de alguna manera lo hemos merecido. Cuando empezamos a recibir toda su bondad es porque nosotros estamos caminando en procesos de obediencia, en procesos de cumplimiento de su palabra, y ahí es donde nosotros tenemos realmente una fuerza y podemos tener la acción de todo lo que Él quiere para nosotros. Pero tenemos que tener esa retribución dada a partir del agradecimiento. Entonces, no podemos hacer nada sin darle las gracias a Dios. Todo lo que nosotros hagamos debemos darle gracias a Dios. Ahora más adelante les damos algunas características en las que realmente nosotros podemos valorar no solamente lo que interpretamos, sino todo el contexto que tenemos también en lo que nos puede dar o lo que podemos tener en el día a día. Por lo tanto, tenemos que reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de nuestro Padre. Ahora, Dios nos manda a ser agradecidos en todo y por todo, ¿sí? Porque esa es su voluntad. Muchas veces nos suceden cosas que no entendemos, pero más allá de entenderlas o no, debemos ser agradecidos. Y si podemos identificar todo lo que ha sido nuestra vida, todo lo que ha sido todo nuestro pasado, todo el tiempo que nosotros no estuvimos alineados con esta verdad que hoy tenemos, que hoy podemos entender, que hoy podemos reflejar y que hoy podemos compartir con todos ustedes, nos da como una enseñanza de que lo que nosotros recibíamos en el pasado, que creíamos que no era bueno para nosotros, terminó siendo bueno, porque el Padre nos tenía ahí con un propósito y nos estaba dando una alineación en la que cosas que nosotros en la vida terrenal queríamos tener no fueron entregadas, porque donde hubieran sido entregadas, no hubieran sido entregadas por nuestro Padre, hubieran sido entregadas por el enemigo que quería que tuviéramos unos triunfos que nos iban a seguir llevando o nos iban a seguir manteniendo en la vida terrenal. Pero hoy que somos conscientes de todo lo que nosotros buscamos y todo lo que hoy queremos y todo lo que hoy nos apasiona, nos damos cuenta en su momento cómo no llegaron cosas que nosotros queríamos, que nosotros ambicionábamos, pero no estaban para nosotros. Y ahí donde en ese momento, si ahí estuviera y hubiéramos tenido la presencia del Espíritu Santo, hubiéramos tenido el poder que da la acción de gracias, estaríamos siendo agradecidos. Pero hoy estamos reconociendo eso, que aunque no lo hicimos en su momento, hoy lo estamos reconociendo porque nuestro Padre nos lo puso en el camino, o nos lo quitó del camino para que nosotros no siguiéramos en esa línea. Ahora, siempre debemos nosotros entender que más allá de ser agradecidos, nosotros también debemos evitar tener o rehusarse a lo que estar en las quejas, estar en ponerle, en transferir la responsabilidad de las cosas que pueden ser de nosotros hacia otras personas. Entonces nosotros, además de todo eso, debemos entrar a entender de que no solamente podemos dar gracias a Dios, sino también podemos dar gracias a otras personas. Podemos darnos gracias a nosotros mismos por todas las cosas que nosotros encontramos y todas las cosas que podemos nosotros evitar. O sea, tenemos que entrar en esa aceptación de que debemos dar gracias por todas las cosas que nos pasan. Y darle gracias a nuestro Padre y darle gracias a las personas que pueden estar
en el entorno de nosotros, generándonos también cosas positivas. Y también darnos gracias a nosotros mismos porque estamos siendo capaces de encontrar el camino. Estamos siendo capaces de encontrar lo que realmente el Padre tiene en el propósito para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué produce esa acción de gracias? O sea, ¿qué beneficios o qué cosas nosotros vamos a recibir de nuestro Padre cuando entramos en este proceso de acción de gracias? Primero, que se extiende el favor de Dios hacia nosotros. Tenemos que tener la claridad de que cuando nosotros somos agradecidos, nosotros estamos recibiendo bendición. Nosotros vamos a estar siempre recibiendo bendición. En el Antiguo Testamento se hablaba de favor y se traducía a gracia. En el Nuevo Testamento podemos decir que el significado está asociado a acceso a trato especial o a tener privilegios especiales, que ahí están o los podemos traducir como las bendiciones que estamos recibiendo todos los días, las bendiciones que nosotros recibimos todos los días, por las cuales tenemos que estar dando constantemente, debemos estar dando constantemente gracias, debemos estar dando constantemente gracias. Entonces, esa primera acción o ese primer beneficio que tenemos es tener esa extensión de ese favor de Dios hacia nosotros. Otra característica puede ser que se extiende la misericordia de Dios hacia nosotros. Cuando cometemos errores, o en el tiempo en el que nosotros estuvimos equivocados de camino, siempre tuvimos la misericordia. Siempre tuvimos esa bondad que tiene el Padre con nosotros, así no estuviéramos nosotros dados en el camino. Pero pretendíamos nosotros encontrar algo para lo cual estábamos hechos, algo para lo cual estábamos definidos por parte del Padre. Entonces, de alguna manera nosotros podemos encontrar de que podríamos haber sido agradecidos, pero no teníamos ese agradecimiento realmente al Padre, que es lo que hoy estamos entendiendo y es lo que hoy estamos interpretando. Entonces, cuando la misericordia que se da por parte de nuestro Padre es porque de alguna manera nosotros la hemos merecido, ¿sí? Y muchas veces nosotros hemos fallado, hemos cometido errores, pero el tener la misericordia del Padre nos lleva a encontrar realmente el camino, a encontrar esa bendición que Él de alguna manera nos da porque nosotros encontramos o nosotros hemos hecho de alguna manera cosas positivas que de pronto no interpretábamos, pero estaban dadas en este camino, estaban dadas en este propósito que Dios tenía para cada uno de nosotros. Otra característica es que hace que Dios confíe más en nosotros. Cuando nosotros reflejamos el agradecimiento, cuando damos gracias, encontramos también de que Él empieza a tener confianza también en nosotros y empieza a darnos de alguna manera más fuerza para poder encontrar o para poder seguir llegando a ese propósito que Él tiene para nosotros. Entonces, esa confianza que Él nos entrega, nosotros la traducimos en ser precursores, en ser proclamadores de toda la enseñanza y de toda la sabiduría que estamos recibiendo. Pero esa relación dada en la acción de gracias que siempre debemos mantener, nos lleva a tener una fortaleza y esa fortaleza nos lleva a tener una sobreabundancia de bondad, una sobreabundancia de bendiciones. Eso es algo que tenemos que aprender, porque lo que está claro que cuando tenemos la confianza y Él tiene la confianza en nosotros, la sobreabundancia de las cosas que realmente el Padre quiere para nosotros llegan. Y tenemos que tener claro de que no todas las cosas que nosotros queremos son las que Él quiere para nosotros. Eso lo tenemos y eso lo hemos venido manejando en enseñanzas anteriores. Otra característica es que es clave para que se dé lo sobrenatural, que lo sobrenatural sea desatado. Ahí tenemos ejemplos en versículos bíblicos como Juan 6:11, que dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban
recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Es uno de los ejemplos en el que faltaba, había una necesidad, y por la bondad que tuvo nuestro Señor Jesucristo, pudo convertir en una gran cantidad de alimento para todas las personas que estaban ahí. Ahí aparecen entonces cosas sobrenaturales que a veces no entendemos nosotros que ocurren, pero están dadas porque Jesús le pudo mostrar a la gente que el ser agradecidos nos trae multiplicación, nos trae multiplicación, nos trae porvenir, nos trae bonanza en las cosas que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, Dios está esperando que nosotros declaremos siempre decretos que fluyan en medio del agradecimiento. Él siempre quiere eso. Él siempre quiere que nosotros estemos completamente alineados a que tenemos la fe y la confianza de que las cosas van a ocurrir. Inclusive podemos dar gracias antes de que ocurran, como les había dicho ahorita. Y eso todavía hace que nuestro Padre tenga también confianza en nosotros. Otro ejemplo de versículos bíblicos está en Juan 11, 41 y 43 y 44, donde dice, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, y el que había muerto salió. Aquí se muestra un ejemplo de un proceso sobrenatural de ese nuevo nacimiento que tuvo Lázaro. Pero nuestro Señor Jesucristo nos daba acá un ejemplo de cómo Él le dio gracias al Padre, y el Padre lo respaldó para que pudiera tomar hacer este milagro que se da aquí en este versículo de Juan. En este caso, entonces, podemos identificar que Lázaro también vio cómo Jesús agradeció al Padre y declaró y decretó con fe. Declaró y decretó con fe que esto iba a ocurrir, ¿sí? Pero fue primero agradecido con el Padre. Entonces, cuando damos gracias a nuestro Dios, desatamos fe para alcanzar lo que está por encima y más allá de nosotros. Tengamos la clara convicción de que cuando nosotros somos agradecidos y cuando damos gracias por todo lo que tenemos, por todo lo que hacemos o todo lo que está por venir al Padre, todo va a sobreabundar, todo va a sobreabundar. Otra característica es que es la forma más simple de hacer un acto de fe. Cuando damos gracias es encontrar realmente un camino muy expedito para tener actos de fe. Entonces, después de que se pueda hacer una oración, después de que se ha pedido por algo que queremos, por algo que estamos pidiendo con fe, a veces el movimiento físico nos da una confirmación que está asociada a ese gracias, Señor, gracias, amado Padre. Siempre tengamos esa asociación clara de la relación en que si estamos dando las gracias, vamos a tener entonces un acto o actos claros de convicción de todo lo que nosotros estamos pidiendo y que Dios quiere que nos llegue. Otra característica es que sella también la bendición de Dios para nuestra vida. Siempre nosotros, si somos agradecidos con Dios, solo esto nos va a llevar a que ese agradecimiento podemos dar con palabras, pero también lo podemos llevar con acciones. Todo lo que nosotros hagamos y sellemos como acciones propias de que nosotros reflejamos lo que hemos recibido o empezamos a compartir lo que todos los días recibimos, es también una forma de mostrar esa gratitud hacia el Padre. Y ahí es donde vienen a veces todas las cosas que debemos nosotros hacer cuando estamos recibiendo sobreabundancia de bendiciones. Tenemos que también compartir esas bendiciones con otras personas. Y ahí es donde vienen entonces todos los actos de humildad que nosotros debemos tener con nuestro Padre y debemos reflejar a partir de eso. Porque la ingratitud, si nosotros tenemos ingratitud o tener ingratitud, es algo que nos va a tener o va a permitir o nos va a generar puertas abiertas para que el enemigo llegue
y destruya todo lo que podemos tener nosotros de forma positiva o de forma agradable a Dios. Entonces, no perdamos esta fuerza, no perdamos esta convicción y este poder que nos da la acción de gracias. Ahora, para terminar, tengo acá unos beneficios adicionales que les voy a compartir hoy a ustedes cuando nosotros tenemos realmente una actitud de agradecimiento. Primero, nos permite tener una capacidad o una fortaleza para enfrentar todos los cambios o todas las vicisitudes que podamos tener en la vida. Siempre, si nosotros somos agradecidos y si tenemos una perspectiva clara de lo que nosotros tenemos en confianza con nuestro Padre, todos los cambios o todas las cosas que puedan ocurrir no nos van a interesar. No nos van a interesar. Entonces, cuando nosotros damos gracias, así sean cosas negativas, vamos a tener siempre la convicción o la confianza en que el Padre nos tiene para algo bueno, nos tiene para algo diferente o nos quiere tener en otro sitio. A veces cuando por cosas de la vida o por cosas del trabajo o cosas lo cambian a usted de los sitios donde usted está, de los lugares donde puede estar usted ubicado y lo lleva a otros lugares, muy posiblemente es porque nuestro Padre nos quiere en otra parte. Nos quiere llevando el mensaje, nos quiere llevando la palabra, nos quiere llevando la sabiduría que Él nos ha dado hacia otras personas, hacia otros territorios. Y ahí donde nosotros tenemos que ser obedientes y tenemos que estar recibiendo la fuerza del Espíritu Santo para poder actuar y para poder realmente impactar como el Padre quiere que todos nosotros seamos. Otro beneficio es que nosotros mejoramos el bienestar subjetivo. Y eso se da también en el contemplar, en el poder agradecer, en el poder disfrutar de todas las cosas que tenemos en el contexto. Sobre todo está asociado a todas las maravillas que están en nuestro entorno, todo lo que nosotros podemos disfrutar de la naturaleza, de la lluvia, del sol, de todas las cosas que nosotros todos los días también deberíamos dar gracias. Deberíamos dar gracias porque llueve, deberíamos dar gracias porque nieva, deberíamos dar gracias porque sale el sol, deberíamos dar gracias porque podemos disfrutar de los paisajes tan hermosos, por ejemplo, que tenemos en Colombia. Por todo eso también podemos dar gracias y es una de las características o de los beneficios que tenemos también con el proceso de agradecimiento. Otro es que incrementa las emociones positivas. Siempre el estar alegre, el feliz y estar satisfecho de todo lo que se tenga, sea poco o sea mucho, nos va a llevar siempre a estar alegres, a estar contentos, ¿sí? Entonces, el estar siempre agradecidos por lo que tengamos, obviamente nos va a tener, entonces, y vamos a reflejar en emociones positivas. Hay personas que no tienen nada, pero son felices, pero hay personas que tienen muchas cosas y son infelices. Entonces, entendamos la situación, no está en las cosas que tengamos, sino en que todo lo poco o lo mucho que tengamos, seamos agradecidos y estemos le dando siempre al Padre ese propósito de parte de nosotros para que realmente recibamos bendición. Otro es que se tiende a ser generoso. Cuando se es agradecido, se es generoso, porque como se acepta todo lo que se tiene, sea poco o sea mucho, eso se puede compartir. Y ahí donde el Padre también se regocija cuando nosotros somos capaces de retribuir con otras personas o retribuir con el mundo en el que nos rodea con todas las cosas buenas que recibimos o con todas las bondades que recibimos. Ahí también hay un gran beneficio. Otro es que podemos solucionar problemas con menos dificultad. A veces las personas tienen problemas muy sencillos que se pueden resolver fácilmente, pero como viven en procesos de ingratitud, no son capaces de resolver. Pero cuando estamos en procesos de agradecimiento total con nuestro Padre, así sean los problemas más grandes que tengamos, con total seguridad vamos a tener soluciones. Y tenemos la convicción de que así va a ser. ¿Por qué? Porque nosotros así recibamos, en el momento que recibamos el problema, damos gracias a nuestro Padre por haber recibido ese problema. Entonces es un problema que va a tener muy fácil salida, o va a tener una salida muy fácil, o va a tener una solución muy pronta. Siempre va a estar asociado
a esa relación entre la bondad y la bendición y la gracia. El número 6 también podremos asociar en algo que ocurre en la vida normal o lo que está ocurriendo hoy, es que si nosotros somos agradecidos, podemos tener una sana. Todo lo que es problemas de depresión, de estrés, de ansiedad, de baja autoestima, todas esas cosas están asociadas. Nosotros no interpretamos la bendición que tenemos cuando damos gracias por lo que recibimos. Entonces, como desconfiamos de lo que el Padre nos está dando o la voluntad que Él quiere para nosotros, entonces entramos en todo este tipo de procesos en lo que entramos en desesperos, entramos en ansiedades, entramos en actividades al tiempo y entramos a tener problemas de salud mental. Extraordinariamente, para terminar, tenemos que se mejoran las relaciones con las demás personas, las relaciones sociales. Cuando yo soy agradecido con Dios, cuando soy agradecido con el mundo, cuando soy agradecido con las demás personas que conviven conmigo y les transfiero siempre eso, voy a tener una relación muy importante para que las cosas fluyan de mejor manera, para que todas las cosas fluyan de mejor manera. Entonces, si somos capaces de mantener siempre esa voluntad que el Padre quiere con nosotros y que seamos siempre agradecidos con todas las cosas que nos ocurren, vamos a tener una vida llena de paz, de alegría y gozo en cada uno de nuestros corazones. Muchas bendiciones para todos. Los dejo con mi esposa en el segundo momento que tenemos para el día de hoy. Muchas gracias. Amén. Bueno, vamos a hablar de la comunión con el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13:14 nos dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Qué hermoso regalo el que nos da el Señor hoy. Empezar la prédica con estas 3 cosas que el Señor nos está regalando y que a veces desconocemos. El versículo bíblico que nos respalda es Juan 14, 16, 17, que dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús estaba pronto a partir, pronto dejaría a sus discípulos, pero seguiría con ellos. ¿Cómo sería eso posible, el seguir con ellos? Pues nos dejaba el abogado defensor, el Espíritu Santo, el que también hemos escuchado como el Consolador. Él vendría después de la partida de Jesús para cuidarnos, para guiarnos. Él era el que necesitaba un lugar y un tiempo para que nosotros pudiésemos llegar a generar una comunicación directa con el Espíritu Santo. Pero, ¿qué significa estar en comunión con el Espíritu Santo? La comunión espiritual es un acto de deseo que consiste en expresarle a Jesucristo que deseamos recibirlo de verdad en el corazón y que Jesús, como dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, y curiosamente hoy no sabía que estábamos tocándolo en el devocional, dice que el culto cristiano es en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué es lo que está buscando? Que lo adoremos, que lo anhelemos, que busquemos ese espíritu quebrantado en nosotros, ese espíritu emocionado de sentirlo, ese espíritu o esa vida en plenitud que nosotros necesitamos tanto vivir. Porque cuando estamos en ese verdadero arrepentimiento o en esa aceptación real, sincera, que le permitimos a Jesús entronarse en nuestro corazón, eso nos va a llevar a mantener un corazón gozoso.
Y eso nos va a permitir avivar la comunión con el Espíritu Santo. Existen unas pautas para poder recibir la revelación o la inspiración del Espíritu Santo. Una es tratar de manera honrada y sincera de guardar los mandamientos, lo que Dios nos demanda en la ley que estableció en Éxodo 20. 2, estar espiritualmente preparado para recibir un mensaje divino. ¿Cuántas veces habremos recibido un mensaje y no nos hemos dado cuenta? 3, pedir a Dios en oración ferviente y humilde lo que necesitamos. 4, buscar respuestas con una fe. Como decía ahorita mi esposo, nosotros debemos crear que lo que pedimos ya lo hemos recibido. Eso es necesario, esa actitud. Y más cuando aprendemos que el Espíritu Santo es el que nos guía en la oración. Hoy quiero hablarles desde la palabra de Hechos 1:8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces miren que identificamos aquí. El Espíritu Santo es una persona inteligente. Y vamos a mirar desde la ciencia o desde el mundo que se habla sobre lo que es la inteligencia, desde el conocimiento humano, se dice que es alguien que tiene fluidez verbal, que mide dimensiones, que sobresale por su conocimiento. Pero cuando vamos a mirar la escritura sobre lo que habla del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene muchas más cosas que estas virtudes que acabamos de escuchar. Nosotros tendemos a ver el Espíritu Santo como una persona, pero no lo relacionamos más. O sea, sabemos que es la tercera persona de la Trinidad y ahí lo dejamos, pero no lo relacionamos en una analogía. Y en este versículo podemos entender que cuando Jesús se fue de la tierra, Él nos envió a un amigo que moraría con nosotros. ¿Para qué? Para revelarnos su voluntad. Entonces, ¿él qué haría con nosotros? Nos daría consejo y nosotros no lo recibimos porque no estamos preparados para escucharlo. Nosotros recibimos de él consuelo y sin embargo vivimos en desesperanza, vivimos aburridos, deprimidos, tristes. Cuando nosotros permitimos que la tristeza esté en nosotros, la muestra es que nosotros hemos roto la relación con el Espíritu Santo. Ojo con esa píldora, esa clave. Y lo otro que recibimos del Espíritu Santo es el poder. Entonces, miren que ese amigo que nos han dejado, que es el Espíritu Santo, nos permite cultivar una relación con él y el efecto es que vamos a tener poder sobre nuestras vidas. Pero para poder tener poder tenemos que avivarlo, tenemos que anhelarlo. El poder de los creyentes recibe del Espíritu Santo fuerza, fortaleza, valentía, confianza, entendimiento, destreza, y algo que complementa el poder es la autoridad. Entonces, todos los discípulos necesitarían tener estos dones, supuestamente para poder cumplir con la misión que se les había encomendado. Pero si usted hoy cree que Jesús es su Salvador, experimentará el poder del Espíritu Santo en su vida. Entonces, miren que la fórmula de poder tener comunión con el Espíritu Santo es relativamente fácil, pero requiere de nuestro esfuerzo, requiere de nuestra disposición. Jesús les había ordenado a los discípulos que fueran a todas las naciones y dieran testimonio de él, de sus obras, de sus milagros. Pero primero tenían que esperar que llegara el Espíritu Santo. Entonces,
Dios tiene un trabajo muy importante para cada uno de nosotros, pero debemos realizarlo ¿cómo? Con el poder del Espíritu Santo. Hay ocasiones en que nos gustaría hacer un montón de cosas y nos llega el pensamiento cómo hacerlas, y si compro por aquí o hago por allí o contacto o voy a tal parte, pero realmente debemos parar un momento y debemos esperar que sea el Espíritu Santo el que nos indique el camino o el que nos ponga la persona que necesitamos, nos contacte y sepamos que debemos cumplir con el propósito o el plan de vida que Jesús nos encomendó. Para eso nos dejó al Espíritu Santo, para que nos guíe hacia ese plan de vida. La principal función del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo testifica la verdad. Él es la fuente del testimonio y de la revelación personal. Él puede guiarnos para tomar decisiones. Él nos protege del peligro físico y espiritual. Por eso, cuando hablamos nosotros de que es el consolador y estamos temerosos y estamos llenos de desesperanza, Él inmediatamente, si lo avivamos, Él inmediatamente responde. Él nos quita el temor, Él nos da fortaleza, nos llena de esperanza. Entonces, son como esos cambios, ¿no? Así como el enemigo viene y nos ataca en el pensamiento, que es el centro de operaciones, y tenemos hoy, amanecimos felices, y al momentico, ¡prum!, una llamada, un encuentro, una palabra, una notificación, ¡prum!, nos cambia el estado anímico. Invoquemos que sea el Espíritu Santo guiándonos, iluminándonos frente a la decisión que debemos tomar de lo que estamos empezando a vivir en ese momento. Entonces, es increíble, pero dice que el que tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida es el que tiene que hablar en voz. Ese es un don. Hay muchos que no lo logran desarrollar, pero que si lo saben pedir, pueden llegar a tenerlo. El Espíritu Santo separó a Pablo, lo apartó. Él fue el que guió a la iglesia de donde era Pablo, donde estaba con sus maestros, y dijo: Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Miren que aquí hay algo con respecto a la imposición de manos. Cuando uno tiene una relación con el Espíritu Santo y está en la capacidad de pedirle al Espíritu Santo que le dé el don, puede ser el don de la sanidad, usted llega a ser en tanta revelación que, así como el mandato de la palabra que dice que todo lo que toques prosperará, al igual, si ha recibido el don de la sanidad, téngalo por seguro que cuando hay una imposición de manos y usted está plenamente convencido que es el Espíritu Santo el que está tocando, porque recuerden que el Espíritu Santo también es nuestro sanador. Él es el que venda nuestras heridas y nos sana de nuestras enfermedades y está poniendo manos. Ahí usted está transmitiendo la sanidad. Entonces, ¿por qué lo podemos hacer? Porque tenemos poder y autoridad, pero hay que imitar a Jesús en su carácter para que la autoridad pueda ser recibida. Hoy podemos ver que hay muchas personas que se han cansado de lo que es la religión y han querido nacer de nuevo, se han acercado a aceptar a Jesús en su corazón, han querido enderezar sus caminos,
Y cada mensaje que nos dan o que les dan, que ellos reciben, se encuentran confrontados. Cuando una palabra nos confronta, que sentimos que no la toleramos, que nos da como rabia, que decimos, sentí que me estaba como tirando piedras a mí, ojo, porque quiere decir que usted está estancado espiritualmente. Y en lugar de crecer con la enseñanza de la palabra, lo que se siente es atacado. Entonces, eso quiere decir que hay un enfriamiento espiritual. Quiere decir que usted se está distanciando de los caminos del Señor. Y yo creo que nosotros, si conocemos a alguien en estas circunstancias, todos aquí hemos podido conocer a una persona que está estancada espiritualmente. Y necesitamos clamar por esa persona para que el Espíritu de Dios se pose sobre ella, para que haya un de repente, un sobrenatural, un actuar sobrenatural de Dios sobre esa vida, para que se avive el Espíritu Santo y lo pueda ver. Entonces, preguntémonos, ¿hemos nacido de nuevo? En Hechos 2:38 dice la palabra: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. Es un mandato el que nos bauticemos en nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que lo podamos entronar en nuestra vida y para que el Espíritu Santo pueda tener esa comunión que nosotros tanto anhelamos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a ser amigos del Espíritu Santo? Así como venimos hablando que tiene mucho poder, que es santo, que es delicado, nosotros debemos hacer en nuestro interior, en el interior de nuestra vida, tenemos que disponer ese corazón para que Él habite. Pero Él no va a ser capaz de habitar en un corazón que está lleno de amargura, en un corazón soberbio, en un corazón falto de amor, en un corazón lleno de mentira. O sea, tenemos que pedir que el Espíritu Santo, para que llegue allí, venga a desarraigar todo aquello que al Señor le desagrada. Y el Espíritu Santo tiene esa potestad. El Espíritu Santo puede mitigar, puede desarraigar, puede arrancar, puede secar todo lo que el enemigo ha puesto en nosotros. Pero nosotros debemos estar dispuestos a creer de esa obra. Entonces, no es una visita que va a ser por un momento. Tenemos que aprender que el Espíritu Santo es un habitante de nuestro cuerpo, de nuestra casa. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por eso es que debemos cuidarnos. Por eso debemos mantenernos como en ese actuar en pureza, esa comunión de que si caminamos, estamos pensándolo, estamos gozosos, nos sentimos felices. Eso lo transmitimos y la gente lo ve y dicen, esa aura tan bonita que tiene esta persona, o esa paz que respira esta persona cuando llega, cuando uno se la encuentra. Qué bonito es poder entregarle a las personas enseñanza de palabra y sentir que se le transmite paz, tranquilidad. ¿Pero por qué pasa eso? Porque el Espíritu Santo obra en nosotros. Entonces, ¿ustedes creen que yo soy capaz o que uno de ustedes va a ser capaz de tener una comunión con el Espíritu Santo sentado viendo un partido de fútbol o viendo una novela, viendo una serie? Jamás. El Espíritu Santo necesita intimidad. Y para que esa intimidad exista, debe haber una impartición, porque esa impartición es la que nos hace necesarios que existan unos cambios en nuestra vida. Si yo oraba en la cama, hoy debo pararme de la cama. Debo buscar un espacio donde yo pueda entrar en alabanza,
un espacio que sea un ritual especial para él. Debo cambiar de escenario, porque debo darle la importancia que él se merece. Entonces, debemos tener mucho cuidado con la relación al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él es un hombre sensible. Él se entristece fácilmente. Si nosotros nos entristecemos, ¿qué pasa con él? Inmediatamente lo percibe, lo apagamos, lo entristecemos. Entonces, debemos cuidar nosotros de que nada malo entre a nuestro corazón. Cuando esto lo permitimos, ¿qué sucede? Él se retrae en su presencia y él evita estar atento. Entonces, lo que menos nosotros podemos permitir es que se ausente de nuestra vida. El Espíritu Santo es necesario para que guíe nuestra mente, es necesario para que nos sometamos a su voluntad, para que nos podamos dejar guiar. Entonces, miren que se vuelve la comunión con el Espíritu Santo, es un lujo vivir con su presencia. Y eso es lo que necesitamos. Conocer no es solo conocer las Escrituras, es conocer a la persona de Cristo a través de la Escritura. Yo puedo de pronto conocer de la palabra y abro y leí la palabra y bueno, conocí que dijo Marcos 2:38, por ejemplo. Pero si no tengo al Espíritu Santo, me quedo así. Pero si tengo al Espíritu Santo, va a haber revelación, va a haber discernimiento. Entonces dice que conocer de la Escritura sin revelación no me permite llegar a ser transformado. A mí no me va a transformar lo que dice en la palabra que Sansón hizo, que Pablo hizo, que David hizo, que Zaqueo hizo. Ellos no me van a transformar a mí. El que me va a transformar a mí es ver en las Escrituras reflejado el carácter de Cristo. ¿Y quién me lo revela? El Espíritu Santo. Entonces, necesitamos llegar a esa madurez espiritual. No podemos depender de alimentarnos solo de las enseñanzas nuestras, de un pastor, de que escuchamos, sí, es que yo me la paso escuchando prédicas, pero no va a encontrar revelación si usted no lee las Escrituras. Yo les he dicho en muchas ocasiones, en momentos de angustia, en momentos de toma de decisión, de problemas, siéntense a orar con la palabra y abran para que el Espíritu Santo les revele qué les dice la palabra. Me decía en estos días una hermana de fe de Argentina que había cerrado su casa de paz porque no sabía qué había pasado, pero se había cerrado su casa de paz. Entonces yo le decía, pon eso en oración. Y me dice, antier en la madrugada, me dijo, Jenicita, puse eso en oración y puedes creer que me dio la palabra de Ana, la mujer estéril, que no tendría hijos, aparentemente, pero que su fe la llevó. Le dije, ahí le está hablando el Señor, persevere en oración, porque el Señor sí es capaz de transformar las cosas. ¿Y quién le revela eso? El Espíritu Santo. Entonces es la manera como nosotros podemos llegar a interpretar, a vivir en esa comunión, a tener las mejores experiencias que se nos vuelven testimonios de vida cuando nosotros confiamos en la palabra. Hoy precisamente también con un muchacho que me sorprendió mucho, él es nuevo en Casa de Paz, un usuario que un día se me ocurrió compartirle palabra y me dijo que él quería seguir escuchando palabra, que lo vinculara a Casa de Paz. Y hoy me sorprendí porque hoy la palabra lo tocó muchísimo y me pedía que orara por su vida, que orara por su trabajo, que pudiera encontrar el camino. Entonces, pues me asusté y lo empecé a abordar y yo decía, aquí está pasando algo. Y me decía él, las mentiras se volvieron para mí como una fuente de vida. Digo una mentira y la uno con otra y llevo engañado a mi jefe, a mi mamá, a las personas que llegan a mi vida, y siento que me estoy acorralando y yo siento vergüenza y yo estoy pensando en querer morirme. No soy capaz de más, me dice.
Y yo iba manejando angustiada, yo le decía, no, Diego, pare un momento, por favor, haga un alto, no le crea las mentiras que Satanás le está poniendo de acusación. Necesito que busque de la palabra. Coja la palabra y siéntese y dígale al Señor que ha sido mentiroso, que lo perdone porque ha sido un ignorante, porque se ha dejado manejar del enemigo. Y abra palabra, a ver qué palabra le va a dar. Y me dijo, es que no tengo Biblia. Y yo quedé como pensando cómo nosotros podemos crecer espiritualmente si no nos alimentamos de la palabra. ¿Cómo podemos transformar nuestra vida si no tenemos ese manual junto a nosotros? Entonces, le dije fácil, busque entonces en Google y dígale, Señor, necesito una palabra con respecto, versículo bíblico con respecto a ese problema que tú tienes. Y me lo envió. Me envió la palabra sobre la mentira. ¿Y cómo le dice? La mentira es muerte. Y le dije, cuando llegue en la noche, le envío la explicación de la Biblia de estudio de ese versículo bíblico. Entonces, miren que aquí, ¿qué está pasando ahí con él? El Espíritu Santo, lo que hemos venido hablando estos días, Jesús necesita a los perdidos, necesita rescatarlos. ¿Y cómo? Por revelación, porque Él nos dejó ese consolador al que debemos nosotros recurrir en esos momentos críticos. Espíritu Santo, ilumínanos, ilumina a nuestros hijos, ilumina a nuestros esposos, esposas, a nuestra familia para que venga a conocerte. Tú tienes el poder transformador sobre ellos. Así como lo hiciste conmigo, lo harás con otro. Entonces, lo que les estoy tratando de invitar es que nosotros no podemos pedir que un ángel venga y nos transforme de la nada. Necesitamos reconocer que necesitamos nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo se va a ver y cómo se acrecienta, cómo crece a través de lo que escuchamos. Entonces la fe viene por el oír. Y muchas veces el Espíritu Santo nos habla, nos dice, te voy a mover de ese puesto de trabajo. Y empezamos a ver que al jefe ya no le gusta, que estamos recibiendo llamados de atención, que X o Y. Y el Espíritu Santo nos está preparando para salir de ese puesto de trabajo. Y nosotros empezamos a renegar y nos echamos a morir y decimos, pero nunca hacemos lo contrario. Bueno, Señor, gracias que me quieres mover de aquí porque aquí ya no me reconocen. ¿A dónde me quieres llevar? Yo estoy dispuesta a irme donde me quieras llevar. Esa es la actitud nuestra. Hoy las palabras están hablándoles que el Espíritu Santo les dice que los va a mover, que está pasando una situación no para castigarlos, sino para enseñarles a madurar, a crecer, a dejar de ser esos bebés que ya no son. Nosotros ya a veces nos comportamos sabiendo que tenemos el Espíritu en cada uno de nosotros, dejamos de ser espirituales, nos dejamos arrastrar por lo que en el mundo pasa. No, no podemos hacer eso. Cuando el Espíritu nos hable, nosotros debemos tener ese sentido, ese oído natural. Debemos esperar que Él se revele y ser atentos. Hay pensamientos, esa es la manera como el Espíritu Santo habla, cómo se muestra, cómo revela. Hay pensamientos que usted ni siquiera estaba pensando en eso y de pronto llegaron y dice, ¿por qué me está acordando de esa situación, por ejemplo? Que yo cometí de pronto un pecado allí y no me he arrepentido de ello. El Espíritu Santo trae a revelación cosas. ¿Por qué? Porque nos empieza a limpiar el corazón. Entonces, dejen que Él venga, dejen que los guíe, porque necesitamos reconocer también cuáles son los resultados de una comunión con el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros tenemos una comunión con el Espíritu Santo, empezamos a vivir situaciones características. Por ejemplo, conocemos de la santidad. ¿Qué significa la santidad?
La santidad es la consagración, es el estar dedicados a Dios, para que a través de ese termina ahí. Ya no, ya. Siga. Entonces, a esa santidad es donde yo permito sujetar mi voluntad. ¿Por qué? Porque soy capaz de caminar en obediencia, porque soy capaz de caminar en fe, porque dejo de ser egoísta. Ya no pienso en mí, pienso en Dios, pienso en lo que hago si a Dios le agrada. Esa es la manera como puedo empezar a caminar en santidad. Solo vivo para Cristo. ¿Por qué? Porque soy de Cristo, porque debo permanecer en Él. Entonces, otra característica es de atrevimiento y osadía. Dice que la osadía puede ser positiva en el sentido de que designa cualidades asociadas al valor y a la audacia. Una persona osada es capaz de asumir retos y situaciones difíciles de afrontar, pero con su entereza asume las circunstancias que ponen a prueba su valor y determinación sin que el temor lo enrede. ¿Y eso por qué? Porque el Espíritu Santo nos hace ser atrevidos, nos hace ser osados, nos hace ser valientes. Sabe que nos podemos parar. En el momento ya identificamos el ataque de un enemigo y nos podemos parar con valentía. Entonces, otra característica es la purificación del corazón. Sin la presencia del Espíritu Santo es muy difícil conocer la verdad que se anida en el corazón. Es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza de su gracia, el que nos permite escuchar la voz de Cristo en nuestro interior. Debemos recordar que el enemigo también nos habla. No se olviden de eso. Y por eso debemos ser muy inteligentes en saber que cuando nos hablan, lo que nos dicen nos roba la paz o nos da tranquilidad. Entonces, la purificación del corazón es esa capacidad de yo poder orar en paz, en tranquilidad, en gratitud. Y eso es cuando yo dejo entrar al Espíritu Santo en mi vida. También nos movemos con milagros y maravillas a nuestro alrededor. Dios confirmó el mensaje mientras señales, mientras diversos milagros y mientras ha dado los dones que los da a través del Espíritu Santo. En la voluntad, porque los dones no son todos para todos el mismo. Y otra característica es el gozo, la paz y justicia. Recuerden que la paz es fruto del Espíritu Santo. Que para que la paz exista debemos permanecer con el Espíritu Santo. Que podemos rendirle todas nuestras perspectivas, nuestras relaciones, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, y así estaremos viviendo en paz, porque el Espíritu Santo es el que nos da llenura de sus frutos. Nada nos va a robar la paz. Por eso es importante que esté presente en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en la vida de las personas? Entonces, para algunas personas el Espíritu Santo puede hacer que se sientan impresionadas por la emoción o conmovidas. Se rompen en el llanto y no entienden por qué lloran. Para otras las lágrimas rara vez o nunca llegan, pero sienten que algo sobrenatural está pasando en ellos. Yo recuerdo que la primera vez que entré a una iglesia cristiana era muy pequeña y pues pequeña no, era más joven y venía con mi hermana y la venía a acompañar. Y cuando entramos a esa iglesia
Mi hermana empezó a llorar y lloraba y lloraba y lloraba y no se detenía y yo la miraba toda sorprendida. Yo decía, ¿esto qué es? Y otra señora por allá se movía y cantaba. Yo recuerdo tanto, me ha hecho tanto la revelación del Espíritu Santo que yo ese día dije, Señor, perdóname, pero yo aún no estoy preparada para vivir esto. Esa fue mi reacción. Y yo decía, el Señor me estaba perfilando para que yo empezara a conocer de esta vida que hoy en día no quiero dejarla. Hoy yo me siento en llenura. Yo siento que el Espíritu Santo vive feliz en mi vida porque fue capaz de transformarme, de sacarme de la mugrosidad, de dejar hábitos y vicios que de nada edificaban. Y muchos de ustedes que me conocieron saben que lo que hoy les digo lo obró el Espíritu Santo cuando me bauticé. Entonces, cuando Dios nos perdona y nos restaura, nosotros entramos en comunión con el Espíritu Santo. Ahí, aquí, el Espíritu Santo nos ofrece arrepentimiento, pero si no lo aceptamos, lo apartamos de nosotros. Hay un versículo bíblico que dice, 1 Samuel 16:14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Recuerden que Satanás tiene como 1800 espíritus alrededor y él es legal y el Señor le permite que nos atormente. Entonces debemos pensar en que si grandes hombres de Dios tenían temor de la ausencia del Espíritu Santo porque sentían vacíos internos, imagínense lo que podían experimentar. Ahora nosotros, ¿cuántos espíritus permitimos que entren por no tener nuestra casa llena del Espíritu Santo? Y dice en Salmo 51:11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Que esta sea una palabra que estemos proclamando todo el tiempo, pidiéndole al Espíritu Santo que permanezca en nosotros. Que así como Pablo aprendió a convivir, porque Pablo no se sujetaba a nadie, pero aprendió a trabajar en equipo cuando fue elegido para irse a cumplir la misión. Él se dio cuenta que la gente del llamado, el Espíritu Santo nos fundamenta en la fe y nos forma en cosas espirituales. O sea, que los que son ¿sí? Aló. El Satanás no me quiere dejar terminar. Ya voy a terminar. Y preciso preguntaba, cuando la carne y se piensa, cuando andamos en la carne y solo se piensan cosas de la carne, solo nos movemos por las emociones, todo nos duele, todo nos araña. Yo les pregunto, ¿qué clase de espíritu hay hoy en su vida? La guía del Espíritu Santo es que viene de adentro hacia afuera. Todos siempre somos guiados por alguien, somos gobernados por alguien. Y eso es lo que tenemos que entrar a hacer en reflexión. Los invito a que hagan una comunión real a partir de lo que hoy estamos clamándole al Señor. Hoy clamándole a ese Padre Celestial, que nos hagamos esa madurez espiritual que nos lleva a dar los frutos del Espíritu. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, gracias te damos hoy porque podemos ver tu gloria.
Aló, ¿me escuchan? ¿Sí? No, usted está perdida. Aló. Dale a la oración. Ya, sí, ya. ¿Sí me confirma si me están escuchando? ¿O? Sí, te escuchamos. Listo, ya. Sí, es que hoy nos dio bastante guerra la señal aquí de Jenny, pero bien. Esto, para de pronto unas partitas que no se escucharon de parte de Jenny, para cerrar ahí el final de ella, hay algo que tenemos claro nosotros con respecto a lo que es la presencia del Espíritu Santo. Siempre hay algo en nuestro interior que hace que nosotros nos movamos, ¿sí? Es la presencia de cualquier ser que está dentro de nosotros. Pero nosotros tenemos que identificar que realmente es el Espíritu Santo, que es el que se está moviendo dentro de nosotros para poder avanzar. Y esa identificación la podemos dar cuando estamos realmente asociados al conocimiento de la palabra, como comentaba ahí mi esposa Jenny. Entonces, no, porque a veces nosotros nos movemos por muchas cosas que son realmente terrenales, pero cuando nosotros esas cosas nos generan desazón, nos generan desconfianza, estamos siendo movidos por otro tipo de acción. Entonces, realmente cuando estamos recibiendo la presencia del Espíritu Santo es cuando nosotros caminamos con claridad y no tenemos miedo de hacer lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, es como parte de lo que podemos definir ahí en ese remate que tenía ahí de la enseñanza de mi esposa hoy. Vamos a cerrar con la oración. Amado Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por todos nosotros en la cruz y que Dios es el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne y con el enemigo, y hago un pacto nuevo contigo, Jesús, para amarte y servirte cada día en mi vida. Jesús, entra en mi corazón y cambia mi vida. Si hoy muriera al abrir mis ojos, sé que estaré en tus brazos. Señor, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Te pido, Señor, que podamos... Hoy te pido que llenes el vacío que hay en mi interior, que no permitas que me incline por el mal, que coopere o aconseje a otros a tomar malas decisiones, que cada crisis que llegue o enfrente me ayude a ver el vacío de mi corazón, de mis decisiones o de las acciones que haya tomado a lo largo de mi vida y que han hecho sufrir a otros. Llénanos de tu presencia para que seas nuestro director, nuestra luz, nuestra guía, nuestra fuerza y todo el amor de mi corazón que pueda someter para ti, para tu voluntad, para que tu presencia me haga morir a la carne, que pueda entender el ámbito espiritual para vivir en él, para que todo lo que sea de crecer en el espíritu sea la perfecta relación con Dios como tu obrero aprobado, que me lleves a tener hambre de tu presencia y que puedas sentir ese quebrantamiento sobrenatural para anhelar que nunca te separes de mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, voy a cerrar acá.